y participar y sobre todo movilizar a los varones en aspectos importantes de su vida. Hoy tenemos la bendición de tener a Raúl de la O, que ha sido mi maestro por muchos años y mi pastor, y sobre todo ha sido un padre que me ha aconsejado y me ha ministrado y que Dios ha puesto para seguirnos capacitando y tocando temas que son importantes, como hoy el varón y su sexualidad. Entonces, Raúl, te dejo el lugar y pues Muchas adelante. gracias, Rafa, y buenas noches allá o buenas tardes. Noches ya. A- Tardes, noches allá en México. Es un honor estar con ustedes desde aquí, desde mi casa aquí en Mallorca. Y bueno, vamos a empezar. He dividido la conferencia en dos grandes sesiones. Preparé un PowerPoint, lo voy a compartir en dos grandes sesiones. Una es una sesión bíblica y la siguiente parte es más teológica. Ah, su tema, ¿lo pueden ver bien? Bueno, sí, Sí, sí se Sí, ve Raúl, sí bien. se puede. sí, vale. Entonces, las dos sesiones voy a dar fundamentos bíblicos primero y luego un poco de reflexión teológica sobre la sexualidad en el varón, ¿no? Y quiero empezar diciendo que los varones cristianos o varones que nos congregamos en iglesias cristianas, necesitamos una redefinición correcta de lo que es la sexualidad, ¿no? Y vamos a ver por qué digo esto. Y por eso, ah, la intención es que estos conceptos nos ayuden a redefinir nuestros cimientos de la sexualidad como varón. Vamos a dar un análisis de la vida sexual a la luz de la revelación. Y siempre es muy pertinente ir a los principios, ¿va? El libro de Génesis, realmente el nombre original en hebreo es Bereshit, Bereshit. Los libros del Antiguo Testamento reciben el nombre de la primera palabra que aparece en el texto. En este caso es Bereshit, los principios, ¿no? Los principios. Y esto es muy, muy importante porque Génesis, como los cuatro libros primeros de la Biblia, llamado Pentateuco, son muy estratégicos para el pueblo de Dios, para Israel. ¿Mm? Lo escribe Moisés y a una generación que va a conquistar la tierra que Dios había prometido a Abraham, a su descendencia. Y era un pueblo que se había formado
en el dolor del desierto. Era un pueblo que se había formado en la dependencia a Dios. Eran los niños que habían salido con sus padres de Egipto. Sus padres fracasaron rotundamente por incrédulos, por rebeldes, no pudieron entrar a tierra de promesa y quedaron muertos en el desierto. Pero Moisés tuvo, movido por el Señor, la intención de dejar la revelación para esta generación porque era importantísimo que esta generación que se formó en Egipto en en un medio de esclavitud pudiera tener una nueva identidad, una identidad, la que Dios quería. Entonces, la revelación de los principios es muy importante. Por eso se dice que Génesis es el semillero de las doctrinas cristianas, porque están todas las doctrinas principales. Y una de las doctrinas es la sexualidad, por supuesto. Ah, y comienza a hablar desde el principio, ¿no? Cuando dice que crió al hombre y a la mujer, usa dos términos en hebreo, ish y isha en hebreo. Ish, varón, literalmente significa el que penetra. Isha, el receptáculo, es decir, la que recibe. Desde ahí, el lenguaje hebreo es pictórico, es imagen. Desde ahí se ve abiertamente la Biblia que habla de la sexualidad. ¿Ah? El varón que penetra al receptáculo de vida para crear la vida. Lamentablemente, nuestras versiones bíblicas usan mucho los eufemismos, es decir, usan palabras suaves para decir cosas duras, ¿no? Si usted ve a un pastor predicar en un púlpito así, pues lo va a correr el pastor. Y yo sé que a mí no me va a correr Rafael porque él conoce que yo soy así. No soy diplomático, nunca lo voy a hacer. Yo, yo fui levantado para hablar lo que la Biblia dice, no lo que el problema de la sexualidad de los varones en la iglesia es que no es que hay ignorancia, no hay conocimiento bíblico, ¿no? Entonces es muy importante la revelación. Y para que haya plenitud en el varón cristiano es esencial reorientar su vida sexual a un entendimiento pleno del diseño original. La Biblia habla ampliamente de la sexualidad, ampliamente.
pero hemos callado y normalmente hemos callado. Nuestros púlpitos no se abran, nuestra educación no se abra, no se toca, porque probablemente, primero por ignorancia y segundo porque hay problemas hacia los pastores. Y cuando hay problemas en la vida sexual, pues se calla. Es más fácil callar. ¿Mm? Consideremos este problema a la luz de la realidad diaria y de la escritura, el problema de la sexualidad en nuestro contexto actual, un gran problema oculto, pero no tan oculto. O sea, todos intuimos que hay problemas, todos sabemos que hay problemas. ¿Mm? Esto es importante porque la mayoría del conocimiento que tenemos sobre la vida sexual lo recibimos de nuestra cultura y es realmente nadie nos educó sexualmente. Y, por ejemplo, la cultura mestiza mexicana, donde venimos, pues es una cultura católica, aunque algunos de ustedes no practicaron el catolicismo, la cultura mexicana tiene fundamentos teológicos católicos profundos que nos hace percibir el mundo en una forma católica, religiosa, y la sexualidad es una parte de nuestras torcidas percepciones que tenemos de la sexualidad. Por eso es urgente una educación cristiana sobre la sexualidad. ¿No? Una sociedad confundida en relación a la vida sexual. Es increíble la confusión que se experimenta actualmente. ¿Y qué vemos? Una mayoría viven la insatisfacción sexual que conlleva reducir el sexo solamente como un asunto de genitales. Y cuando se reduce la sexualidad a los genitales, pues se, se, se produce una profunda insatisfacción, ¿no? Matrimonio, los varones casados, una profunda insatisfacción. Mujeres de cristiano, profunda insatisfacción. No se habla hasta que algunas mujeres se abren con el pastor o algún hombre se abre con el pastor. Sabemos lo que está escondido, ¿no? Hay una disfunción sexual tremenda. Por ejemplo, yo vivo en un país donde eh, la actividad sexual empieza muy temprano y trato jóvenes en mi consulta, a jóvenes que a los 3 años de casados ya tienen disfunciones sexuales y no tienen ni 30 años y ya tienen. ¿Por qué? Pues el exceso de pornografía, el exceso de actividad sexual. Es decir, vivimos en un tiempo de profunda insatisfacción sexual.
y eso se debe por nuestras percepciones de nuestra propia sexualidad, de nuestro propio cuerpo, de la vida. No hay una educación, la educación, aunque recibimos, fue muy intuitiva, vía cultural, y hemos reducido a los asuntos. Hay una compulsión, una hipersexualidad en la sociedad, en los medios. Todo está erotizado. El varón lo que quiere es ver pu- vulvas y traseros para excitarse, porque está profundamente insatisfecho en su matrimonio. Rafael, si tú me quieres callar, nada más me desconecta, ¿eh? No, Raúl, Pero tú sigue, tú tienes libertad porque, de cátedra y libertad en el espíritu para todo. vale, porque no sé, yo no, si usted es religioso conmigo va a sufrir mucho. Entonces, el énfasis de nuestra cultura es genitalización. Nuestra sexualidad es un asunto de vulva y de pene. Nada más. Eso es. Eso es. Reducir la sexualidad a la anatomía orgánica. Es, según González, que es un psicólogo de la Universidad Autónoma de México, escribe un libro que se llama Psicología del Mexicano. Él argumenta lo que ha provocado desde los años 60 y 70 esa supuesta libertad sexual que buscaban los jóvenes en la modernidad. Entonces él dice que el hombre genitalizado es más conductible y manipulable, por supuesto, ¿no? Por supuesto, los varones siguen todo un guión de los medios de comunicación masiva, manipulable por la sociedad. Dice que sino también porque se puede explotar más fácilmente a favor de la producción y el consumismo. ¿M? Es decir, esa libertad sexual que nos llevó a la genitalización en el varón realmente ha sido un gran instrumento político de manipulación eh, y de esclavitud para los intereses del consumismo, de la producción. Dice González, así pues, en el fondo, la revolución sexual de los años 60 enmascara una nueva carga de represión sobre la sexualidad humana. Es decir, es una nueva forma de esclavitud y de control por el sexo. Dicen los publicistas, el sexo vende, ¿no? Vende y conforma y nos manipula, y nos tienen atrapados ahí.
a los varones y ahora a las mujeres también están entrándole tremendamente los medios de comunicación. Antes, no, antes era más hacia el varón. ¿Mm? ¿Qué dicen los expertos? Por ejemplo, la religión, ¿qué dice? La religión que enseñó. Y esto es a nuestro contexto muy importante. Pensadores católicos como San Agustín define la sexualidad en términos de reproducción. Según San Agustín, el acto conyugal, enseñó, es un acto bestial y vergonzoso. Lo único que lo justifica para este teólogo que ha influido por siglos en la mentalidad católica, dice que era un mal necesario, ¿m? Porque Dios nos manda a reproducirnos para preservación de la raza, del hombre. Sale por, sale por erotizar. Entonces, nuestra cultura está llena de culpa en relación al sexo y es a niveles inconscientes, no, no es tan consciente. Ustedes pueden estar diciendo ahorita, no, pues no es tanto yo, ¿no? Pero sí, sí, eres tú. Vives en una cultura mexicana, una cultura donde tienen estos presupuestos hasta los tuétanos. Claro, es a niveles inconscientes, uno no tiene conciencia de la tremenda vergüenza que hay y el sentido de culpabilidad en la sexualidad, pero paradójicamente esa culpa erotiza mucho. Por eso muchos viven atrapados, ¿no? Con su sexualidad, experimentando y ahora experimentando conductas no muy adecuadas o no muy difusional, ¿no? Mm. Otro gran teólogo que influyó en el pensamiento, ah, otro gran experto religioso es Santo Tomás de Aquino. Y tenemos este presupuesto en nuestra cultura. Las relaciones sexuales pertenecen al orden genérico, aquello que el hombre tiene en común con los animales. Nuevamente lo afirma ah, Santo Tomás. Es un asunto de animal y se ajusta, por lo tanto, a leyes propias de la naturaleza biológica. Entonces aquí comienza a conformar la cosmovisión que la sexualidad es un asunto de biología, de nuestra biología. Por ejemplo, lo comparamos, ¿no? El hambre es un asunto de biología, la hambre se calma comiendo. Entonces, la sexualidad
por eso usamos metáforas, los chistes libres que tenemos en nuestra cultura, del doble sentido que tenemos allá en Veracruz, allá en Lerdo, son especialistas en reducir la sexualidad a un asunto de comida, ¿no? Un asunto de comida. Decimos, eh, eh, da vergüenza decirlo, yo creo que yo ya me... pero piénselo, cuando hablamos de una mujer le ponemos un adjetivo de comida, ¿m? De comida. Una mujer bella le damos un adjetivo de comida, porque nuestra perversión cultural ha reducido nuestra sexualidad, que es un asunto biológico. Y los teólogos, los especialistas católicos han metido esto, es un asunto de animales y es un mal necesario para tener hijos, porque Dios quiere que nos reproduzcamos, ¿no? Ahora, ¿qué dicen los psicólogos? Los psicólogos en los últimos, en el último siglo han conformado también nuestra cosmovisión de la sexualidad del hombre. Freud en el siglo XIX, sí, en el siglo XIX empezó, murió en el siglo XX, pero un gran psicólogo, enseña que la sexualidad es un impulso, una pulsión, mejor dicho, es una pulsión con base biológica. Nace del interior. Por supuesto que la sexualidad tiene una base biológica, pero es más que biología, es más que biología. Entonces, nuevamente, parece que la religión y la psicología van reduciendo, ¿no?, nuestro concepto de sexualidad. Luego vino el gran Skinner, el psicólogo conductista, que empezó a investigar las conductas de las ratas con sus experimentos y entonces concluye, la sexualidad es un asunto de estimulación, nace del mundo exterior. ¿M? Y hoy por hoy es predominante esto, ¿no? Por la tremenda hipersexualidad que hay en los medios, cómo se estimula la sexualidad a través de los medios de comunicación, principalmente visual. Hoy el celular que le dicen en México, aquí le decimos el móvil, eh, con privado, está trayendo tanto divorcio en tantos varones, porque el varón está enganchado totalmente en chat con mujeres, con la fantasía, con la pornografía. Y parece que Skinner tiene vigencia hoy más que nunca. La sexualidad es un asunto de estimulación. Si se estimula bien, eh, nuestro cuerpo respondemos sexualmente.
¿Eso qué es, hermano? Eso es reducir la sexualidad. La Biblia no enseña eso. Vamos a ir viéndolo. Ahora, Maslow es el otro gran influyente de la psicología humanista. Maslow, este hombre descubrió que el comportamiento humano depende de las necesidades, ¿no? Necesidades, da todo una pirámide de necesidades donde la base es, por ejemplo, el hombre necesita seguridad, alimentación, protección y va subiendo, ¿no? Y pone la sexualidad abajo de la pirámide. La vida sexual para Maslow es una necesidad de orden fisiológico, ¿ah? Fisiológico. Es como si tuviéramos hambre. Es una necesidad fisiológica que hay que hacer comer. La sexualidad entonces es igual. Nuestra sexualidad, es una necesidad para sufrir fisiológicamente, ¿no? Y lo usamos en nuestro lenguaje, ¿no? Eh, en nuestras comunicaciones con nuestros matrimonios, usamos ese lenguaje. No satisface, me dicen un varón un día, mi esposa no satisface mi necesidad sexual. Ah, caray, es un especialista en Maslow, este cuate. Claro, no le digo eso, lo pienso, ¿no? Lo pienso. Y claro, todos somos producto de una cultura moderna y mexicana, influida por el catolicismo, influida profundamente por la cultura norteamericana, que es psicología de Skinner principalmente. En cambio, la europea es Freud, que ha influido en Europa. Freud es el gran influyente en la cultura europea, pero en México es Skinner, es Mauro, es Santo Tomás de Aquino, es, eh, es la religión. Pero hay una perspectiva escritural, hermano. Según las escrituras, la sexualidad en su variante masculina y su vertiente femenina forma parte de la esencia misma del ser humano. No tenemos sexualidad, somos sexuados, somos, somos seres sexuados, no tenemos sexo, somos sexuados. Así lo enseña la escritura. Isha, con las, con, tro- es decir, no es una parte del hombre la sexualidad, es lo que somos. Y creo al hombre a su imagen de Dios lo creó varón, y Isha hembra lo crió. Ahí está. Entonces, desde el principio, Dios nos da la imagen, la revelación correcta
Somos seres sexuales. No tenemos sexo. Suena mal, ¿verdad? Sino que somos, es una identidad dada por Dios. La sexualidad a la luz de la escritura es mucho más que un mero acto físico, por lo tanto, o un acto biológico o fisiológico. Reducir nuestra sexualidad a una necesidad fisiológica es tratarnos como objeto. Pero ¿qué dice? Nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre no fue creado como un objeto, sino como un sujeto, sujeto, no objeto. Uno de los grandes problemas de la sexualidad actual es que hemos convertido a los hombres y mujeres en objetos sexuales. No somos imagen y semejanza de Dios, sujetos. La sexualidad humana es entrega, por lo tanto, de toda la personalidad. Y esta entrega fue diseñada por Dios para afectar todo nuestro ser integral. Por lo tanto, la expresión de lo que somos seres sexuales se da en el marco de varón y hembra, en el marco del matrimonio. En el marco justo y santo del matrimonio se expresa lo que somos, la sexualidad y que se entrega. Somos seres de donación, ¿va? La donación, por eso dice a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Seres que se donan, por eso la Ishisha se entregan, se vacían. Cuando yo tengo relaciones sexuales con mi esposa, es eso más que una relación física. Es amor, es cariño, es mi personalidad, es todo lo que soy delante de Dios. Es espiritualidad cristiana. ¡Wow! Espiritualidad. Cuando se habla que la sexualidad es parte de nuestra espiritualidad, pues yo nunca he oído a alguien hablar así, pero se es un hombre espiritual, una mujer espiritual, porque somos creados en la imagen de Dios y somos sexuados. Es nuestra creación. Por lo tanto, la vida sexual no se puede reducir a lo biológico. Abarca la totalidad de la persona, tanto hombre como mujer, y comunica toda relación mutua, una dimensión sexual, todos. Hay un libro de una maestra extraordinaria, teóloga mexicana, no sé si todavía está viva o parece que ya partió el Señor, mi gran amiga Carmen de Camargo. Hizo un libro eh, con René Padilla que se llama Hacer el amor en todo lo que se hace. Eso es el amor.
en todo. Todo lo que hago lo hago como hombre y mi mujer, todo lo que hace lo hace como mujer. Eso es sexualidad, más que el acto, es la plenitud, es la forma en que enfrentamos la vida como seres creados por Dios. La vida sexual en el matrimonio honra nuestro cuerpo. Fue creado por Dios para disfrutar la sexualidad. Mire, hebreo, honroso, otro eufemismo que usa aquí Reina Valera. Honroso todo sea el matrimonio y el hecho sin mancilla. Primero, no es honroso. La palabra, bueno, estaba más o menos traducida, más o menos es un equivalente, pero en el griego es mejor alabanza en todo, sea el matrimonio, sea el pacto matrimonial. Y la cama, dice lecho, pero no dice la cama ni lecho, sino el coito, dice en griego. El coito, la relación íntima, la última expresión de todo un proceso de sexualidad en un matrimonio. El coito es una alabanza. Mire cómo. ¿Por qué? Porque estamos honrando a lo que Dios creó. Un hombre sexuado, una mujer sexuada, en el marco justo del matrimonio. El contexto dice, mas los fornicarios los juzgará Dios, claro, porque es en el marco del matrimonio donde el varón expresa su sexualidad como Dios manda y se convierte en una alabanza porque se usa el cuerpo para lo que se debe usar, porque Dios lo formó, lo crió para eso. Esa visión de la sexualidad es una visión bíblica que debe transformar nuestro entendimiento, ¿no? Por lo tanto, la vida sexual es buena por naturaleza. Por naturaleza, Dios está hablando que es buena, no es vergonzosa, no es mala. La escritura dice que el acto sexual tiene la función esencialmente unitiva. Se unirá a su mujer, se unirá, se unirá a su mujer y será una sola carne, una sola personalidad. Ya Dios no me trata como Raúl Armando de la O. Eso era cuando yo era un hombre soltero, pero yo ya tengo una identidad de esposo y me trata como Raúl en relación a Nayara, mi esposa. Somos unos delante de Dios, pero hay muchos que viven se congregan en las iglesias y están bien divorciados en sus mentes. Creen que son dos individuos conviviendo. Cuando tú ves tu matrimonio así, ya estás pelucas, ya tienes un grave problema de entendimiento y mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Por medio de él, el hombre y la mujer alcanzan la unidad física, psicológica, cuando se refiere a lo más básico de todas las afirmaciones relativas al sexo. Los dos serán una sola carne. Mm. En la escritura, la vida sexual no encuentra su justificación en la reproducción. Entonces está equivocado los católicos. No es un mal necesario solamente para reproducirse, sino el propósito de ver de Génesis es revelarnos que el propósito de la vida sexual en el varón es para unirse, para completarse, para vaciarse, para aprender a amar. Cuando nosotros nos vaciamos, nos entregamos en plenitud a nuestra esposa, amamos, porque derrotamos el individualismo que provocó el pecado, el narcisismo que provoca nuestras psicologías que a través de nuestra cultura hemos aprendido a defendernos de nuestros conflictos intrapsíquicos y tenemos muchísimas neurosis. Y una es el narcisismo, el individualismo, la soberbia. Jesús le preguntaron, ¿es lícito divorciarse? Él dice, en el principio, los regresó a Génesis, en el Berechip, en el principio, vuelvan al principio, no fue así, pero por causa de la dureza del corazón se producen los divorcios. Por lo tanto, es la soberbia, es el individualismo, es el narcisismo. Es una pena que no hemos aprendido a vaciarnos, a amar, a entregarnos, a donarnos a través de nuestra sexualidad. En la providencia de Dios, el acto físico viene a ser la expresión de sentimientos tan profundos que no se pueden ser expresados con palabras. El signo exterior y visible de una gracia espiritual, emocional profunda, conmovedora, tal que ambos participantes quedan comprometidos en la totalidad de su ser. Es tan tremendo esto que Pablo le dice a los hermanos de Corintios que algunos estaban practicando ver prostitutas. Dice que el que se une a una prostituta, uno es, se enlaza, se, se, se enlaza el alma, se enlaza el espíritu. Una de las claves para liberar a personas fornicarias es esa, porque están enlazadas de sus viejas prácticas sexuales y hay que trabajar en esa parte para poder liberarlos que tengan una vida plena en su sexualidad.
muchos varones, ¿no? Que yo les llevo a renunciar porque dejaron parte de su ser en una prostituta, en una novia, en un amante, ¿no? Dejaron cada vez que hay una relación, el hombre se ata en su alma a alguien en el interior, ya no es igual. No es un asunto de biología, es espiritualidad plena y dura, plena. Es algo más, eso enseña la Biblia. Según las escrituras, el deseo sexual no se orienta hacia el futuro eh, de la unión conyugal, es decir, tener hijos, sino hacia la unión misma. ¿Ah? El deseo sexual es para unirme, cercarme a mi compañera, porque el matrimonio es un pacto de compañerismo. La primera responsabilidad de los esposos no es transmisión de vida, sino de entrega mutua de amor, de aceptación gozosa de la sexualidad propia del cónyuge. Recuerdo que cuando yo vivía en Lerdo en los años 60, que había hombres tan machistas. Recuerdo había los ingenios azucareros, no, no estaba pavimentado, este, y, y mi abuela recibía mucha gente. Entonces, un día oí de que había dejado ese hombre a su mujer porque nada más le daba hija y no, no tenían hijos. Cuando la ciencia ha descubierto que el que da, el que determina quién es el hijo y quién es el propio hombre, no la mujer, ¿no? Entonces, porque se veía que la principal responsabilidad de la sexualidad en aquella época era simplemente para tener hijos, para dar vida, pero no, no es así en la escritura. Limitar la sexualidad, función biológica de la reproducción y poner esta por encima de la relación entre los cónyuges es vaciarla de su sentido personal y colocar a las parejas humanas en el mismo nivel que los animales, pues no somos animales, pero nos comportamos como tales. Somos sujetos, imagen y semejanza de Dios. Según la escritura, la vida sexual en el matrimonio es un recreo, un deleite. Wow. Mire, que Proverbio 5. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles, es decir, eyacularás por las calles. O sea, una metáfora para decir, estarás eyaculando con prostitutas, con amantes. No. Y tus corrientes de agua por las plazas es poesía. ¿Ah? Es lo mismo. Eyacularás, derramarás tus fuentes, corrientes de agua para decir es
Y luego exhorta, sea para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor siempre. Es un recreo, es un deleite a la luz de este texto. Por lo tanto, sea bendito, se manda a honrar a nuestros genitales, ¿va? En el marco del pacto matrimonial. Ahí sí, sean benditos. Ujú. Alégrate con la mujer. Es un acto jubiloso. Sus caricias te satisfagan. Es decir, haya pasión en la relación. Recréate, un deleite, una diversión. Por lo tanto, mire, estos son cimientos correctos para ir transformando nuestra mentalidad, ¿no? A la luz de la revelación. Por lo tanto, un conocimiento profundo de las escrituras nos ayudará a corregir muchas de las actitudes incorrectas que tenemos en la vida sexual en el varón, como son las siguientes: el desprecio a nuestra sexualidad. Ahí hay más problemas en las mujeres, hay muchas mujeres que desprecian mucho la sexualidad. El quitar la pasión y la emoción en el acto sexual es un tema muy importante que yo lo trato a la luz de cantar. Cantar una de las cosas oh, es que estamos viendo una profunda insatisfacción de hombres y mujeres en sus relaciones. Se fue la pasión, ya no hay emoción. Ese es un grave problema pastoral. Se quitan las expresiones de amor, ¿va? Se apaga, las parejas bien aburridas, el romanticismo se acabó, o quizás nunca lo hubo. Se vuelve rutina el acto sexual. Y entonces la vida sexual pasa a un segundo término. No es central en mi relación. Ujú. Y eso es muy triste. Una hermana me dijo en la consulta, yo no sé, pasó por qué, por qué le da a mi esposo tanta importancia a tener relaciones sexuales. Mm, Muy triste. Una actitud que está predominando es promover nuestra autogratificación, ¿ah? Podemos controlar una imagen, podemos controlar un video,
para buscar nuestra autogratificación. Podemos ocultarnos fácilmente. Y esas son las actitudes de una gran cantidad de varones. Hay varones que buscan autogratificación en chat, hay en chat, hay en los WhatsApp. Yo he tenido muchísimos casos donde la mujer descubre que tiene conversaciones con mujeres eh, en los chats, en los WhatsApp, mujeres de otros países y en una forma este, buscando la autogratificación, la fantasía, ¿no? Porque tienes el control, tienes eso, no te demanda y, y bueno, estás tan insatisfecho en tu vida sexual porque estás en la cárcel de la generalización y de los conceptos y en la educación que has recibido. Ya voy terminando. Cultivo del espíritu y la relación con la sexualidad. Wow. Cuando yo hablo de esto en algunas conferencias, la gente queda muy impactado aquí en España, porque nadie enseña que la sexualidad nuestra tiene que ver con el cultivo de nuestra vida espiritual. De hecho, no se puede vivir el Evangelio sin eso. El Evangelio no se vive con, en esta área, no se vive en ninguna. El dualismo en el helenismo y el gnosticismo son dos corrientes filosóficas y el electicismo que nos han dañado en el occidente. Ha impactado la comprensión del cristianismo porque dividimos cuerpo y espíritu y alma, si somos trinitarios de la forma de ver al hombre, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Sí que sí, eh, ese dualismo, malo, bueno, ¿no? Carnal, espiritual. Y así estamos con una mentalidad dualista que necesita ser transformada, ¿va? Nosotros tenemos mucha teología, de interpretaciones teológicas del texto bíblico porque lo hicieron en otros contextos con una influencia de los griegos y de los gnosticismos. Hay mucho gnosticismo en el pentecostalismo, hay mucho gnosticismo. Por ejemplo, uno de los problemas que Pablo enfrentó era un incipiente gnosticismo en 1 Corintios, donde las mujeres, porque hablaban en lenguas, se creían ángeles, casi ángeles. Entonces, dejaban de tener relación sexual, porque el gnosticismo decía que los asuntos del cuerpo era malo,
que los asuntos más importantes eran los asuntos espirituales, tener revelación, tener una experiencia mística, espiritual, los hacían superiores. Entonces las hermanas en las iglesias desechaban a sus maridos porque tener sexualidad era una cosa de baja, mala. Pues eso no ha cambiado. Hay muchas hermanas y hermanos que ven la sexualidad como algo malo, como algo carnal. Cuando tienen relaciones sexuales se sienten más culpables. Es el impacto. Y eso hay que transformarlo a la luz de la revelación. El dualismo cristiano, la separación cuerpo-alma, predomina una visión biológica en nosotros, biología, espiritualidad, ¿no? Una vez, me cotorreé a un anciano de la iglesia aquí al principio, cuando llegué a pastorear una iglesia que había como 10 ancianos, y le dije, ¿qué es más espiritual? Que vengas a orar y ayunar a la iglesia o tener un recreo con tu mujer, irte, pasear, estar juntos, tener intimidad. No, pastor, pues orar y ayunar, ¿va? Es gnosticismo puro y duro. La Biblia propone una unidad integral, cuerpo y espíritu. Lo que hago con mi cuerpo afecta mi espíritu. Lo que hago con mi espíritu afecta mi cuerpo. Ahí. Las actitudes comunes que hay algunos antisexual, hay condena, hay enfoque solamente al cuerpo, a los genitales, hay silencio en la iglesia, no se habla, no se predica. Uf, silencio. Tenemos que reconocer que la sexualidad es una creación divina y es positiva. La sexualidad como parte de la espiritualidad refleja todas las dimensiones humanas y nos ayuda en el crecimiento integral de las personas, en la plenitud de las personas. La integración de la dimensión sexual a la espiritualidad, hermanos, es espiritualidad delante de Dios, es honroso. Una vida sexual centrada en el principio del reino de Dios. Las bienaventuranzas se viven en nuestras relaciones matrimoniales, sexuales. Las bienaventuranzas son el perfil de los que viven en el reino de Dios, los que siguen a Jesús, los discípulos. La fe nos llama
no nos llama a reprimir la sexualidad, sino a integrarla. Y la integramos a la luz de nuestra nueva cosmovisión, la Biblia, el haber sido discipulado, el haber sido formado en el reino de Dios te da una dimensión totalmente diferente a lo que vivimos. Es un don de Dios y es parte de mi espiritualidad. Es importante mi cuerpo, es integral mi ser. Entonces podemos superar ese dualismo que tenemos terrible, reducir nuestra sexualidad a un segundo término es pésimo, es tóxico, es patológico, no es salud. Espero que estos conceptos, hermanos, puedan servir a ustedes a dar una cosmovisión diferente a su vida sexual. Gracias. Gracias, Raúl, una conferencia muy desafiante y ministrante. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Eric, adelante. Solo para un dato, mi querido Raúl, primero que nada, buenas noches, saludos, Dios te bendiga, qué bueno que estás con nosotros a pesar de que es de madrugada por allá. Y Sí. un dato bien interesante, la Universidad de Seattle hizo una investigación sobre algunas Sí, enfermedades en las mujeres y sí. encontró que aquellas que han tenido relaciones sexuales tienen un microquimerismo. Esto es que el semen es absorbido por Ujú. las vaginas y se une con ADN, con el ADN de manera Ujú. independiente. Entonces, cuando dices que cuando se unen dos personas, no, no tan solo es en el plano espiritual, sino que con esto se comprueba que hay una Integral, unión también en el cuerpo. Y que ese integral. hace, ajá, así es, y que ese ADN se lo llevan, o sea, no se elimina, sino que de alguna otra ¿No? manera se va Y, ade- absorbiendo. y además trae beneficios a la salud femenina. Así es. Entonces, interesantísimo. Pero bueno, era como dato. Sí. Un gustazo, como Qué siempre. bueno, excelente, excelente. Abrazote. ¿Alguien más quiere Gracias, comentar algo? hermano. Gracias. ¿Alguien más? A mí, Gustavo, no, sí me gustaría, bueno, un análisis de todo lo que explicó el hermano y en relación, yo pienso que de alguna forma Dios nos diseñó hombre, mujer, varón, hembra, Dios nos crea su imagen, pero somos complementados. El hecho de, yo analizo de que si se ha desvirtuado ahora en la actualidad la sexualidad, varón con varón, mujer con mujer, o caer en depravaciones, en pornografías, bárbaras, ¿no? Con animales, con niños. Yo creo que tiene que formar parte aquí el mal de aprovecharse de lo bueno que creó Dios para destruir. Una de las formas que si no estamos bien eh, estructurados o informados, como ahorita lo que es realmente nuestra creación por Dios espiritualmente,
para lo que debe de ser utilizado. eh, Somos presa fácil o seríamos presa fácil o son ya o somos presa fácil del mal para, para llevar a cabo el mal, llevar a cabo sus propósitos, de lo cual debemos de reforzarnos espiritualmente en conocimiento. Como dice el hermano aquí, lo que hago a mi espíritu afecta a mi cuerpo verdaderamente. Nos fortalecemos, nos protegemos y no llegar a ser presas fáciles de, de los propósitos del mal, ¿no? Porque todo parte también de un bien y de un mal. Entonces, no, Dios nos hizo, Dios hizo las cosas buenas, mas sin embargo el mal quiere desvirtuarlas y de ahí todo lo de la conferencia que dio el hermano es producto, bueno, lo que digo de las cosas eh, que se pervirtieron, eh, es producto de la falta de información, de la falta de conocimiento pleno de quiénes somos, de dónde venimos, cómo estamos formados, quién nos formó. Entonces, en mi punto de vista, que, que sí deberíamos de fortalecer esa parte a las iglesias o al público en general, no sé cómo podría ser, porque nosotros eh, lo sabemos ahora, pero allá afuera hace falta tanta información para el mundo y habrá muchos que lo acepten, ¿no? Habrá muchos que no, pero habremos logrado algo de sembrar una semilla con conocimiento pleno de lo que es, ¿no? Ya los que no lo quieren aceptar por desvío, por estar consumidos ya, pues ya será otra cosa, pero sí se podrán salvar muchos, ¿no? Sí. Esa es mi opinión. Bueno, gracias, Gustavo. Fue un buen resumen de la conferencia y definitivamente, entre más el conocemos la verdad nos hace libre. Es una área muy estratégica que el enemigo usa, pero bueno, también tenemos al Señor que nos ayuda. Amén, amén. Así es. ¿Alguien tiene algún comentario más? Esto, pues, es la punta del iceberg, porque necesitamos seguir dejando que el Espíritu hable en nuestros corazones, ministre. Yo como pastor Raúl veo esas situaciones periódicamente. Yo les enseño a los hermanos, que te pueden decir que platicamos de estos temas, pero aún así la gente sigue teniendo problemas Ujú, y necesitamos seguir dejando que el Espíritu tome control ujú. y pastorear esas áreas tan importantes Bien, como sí. la sexualidad. Entonces, siempre es un gusto y siempre es muy pertinente lo que tú nos compartes. Héctor, ¿quieres decir algo? No te escuchamos, Héctor. Sí. Solamente agradecer la conferencia de Raúl y la invitación que me permiten participar ustedes y comentar que precisamente ya no en el sentido, ya no tan solo en el sentido práctico donde hemos visto perversiones y situaciones totalmente desviadas, sino en el sentido que pause en las modas estas de llamar al ¿qué?
la forma del lenguaje integral o integracional, no sé cómo le llaman, Lenguaje inclusivo. el asignar nuevas, el asignar, querer asignar personalidades que no existen, ¿no? Situaciones que no existen. Entonces hay aclaraciones muy pertinentes como del señor Esteliaje, el argentino, como otras personas, Vargas Llosa hacía una aclaración muy importante donde se reía en la cara de un entrevistador donde le preguntaba, ¿qué pasa si estamos seis mujeres y un hombre? ¿Somos todas o somos todos o somos todes? Toda la risa, dice, son payasadas, dice la Real Academia de la Lengua, lo ha dejado bien claro desde un principio. Y yo creo que ese tipo de modas y ese tipo de deformaciones al lenguaje y a la percepción, son las que dañan muchos conceptos. Hablas con los jóvenes y ahora ellos se adhieren a corrientes que en un momento dado les hacen pensar cosas distintas. Como padres de familia tenemos que ser muy claros y aclarar, usted nació hombre y sigue y seguirá siendo hombre buscando aunque tenga otras tendientes, el bigote, aunque se deje la barba, aunque sea como sea, usted sigue siendo hombre. Reconózcase como el Señor lo definió, no como la moda lo deforma, ¿no? Entonces, yo pienso que ese es el ataque principal. Decía yo en mi comentario de hace 8 días, decía, ¿qué vamos a hacer? Hoy hay manifestaciones de homosexuales, hay el día de corrientes feministas y antimachismo y todo eso, ¿qué vamos a hacer los hombres? ¿Nos manifestamos o qué hacemos? Ujú. Nosotros hacemos, hace poco, no sé si recuerdan, hace pocos días fue el Día del Hombre. Me acabo de enterar hace poco, hace ayer, antier, y yo no sé, creo que faltamos a la reunión nosotros, o sea, faltamos a la manifestación, faltamos a la exhibición en Reforma, faltamos a las pancartas y al cotorreo de eso. Digo, no se vale, las cosas son, y por eso me cae muy bien y me parece justo que hablemos de manera clara acerca de lo que dice la palabra de Dios y que, como dice, en el principio no era así y debemos recordar los principios y las cosas que son importantes. Gracias. Sí. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Y pues, Raúl, si quieres orar por este grupo, para que bendigas a estos varones, Sí, ¿nos cómo ayudas, por no. favor? Señor, estamos en una guerra, en una sociedad donde se ha distorsionado tanto la área de la sexualidad humana, tan importante y tan trascendente. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia, como dijo Rafael, es tu gracia, es el poder de tu espíritu que nos ayudará a seguir reorientando nuestra vida sexual a tus propósitos, a tu palabra. Eso es arrepentirnos, eso es arrepentimiento, podernos darnos cuenta, Señor, que hemos sido influidos por nuestra educación, que estamos siendo influidos por la sociedad, pero queremos reorientar nuestras vidas, Señor, en ti, en nuestras relaciones, papá. Que hagamos todo, Señor, todo como hombres, mujeres, Señor, en tu reino, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Raúl, y pues te vamos a dejar descansar para que te Sí, recuerdes. porque más Muy bien. rato tengo que trabajar. Ya ni sé si voy a ir a la cama porque ya a ganar las 3:34 3:30, son ya. sí.
No, pero ahorita, por lo menos relájate y descansa. Relájate y descansa un rato, Y Raúl. gracias Saludos por a este toda tu tiempo. familia, que estén bien. Adelante. Gracias, doctor, igualmente. Sí, Gracias. Hasta luego, Este, hermano. Hasta luego, bendiciones a gracias. Hasta todos. luego, nos Raúl. vemos, familia Reyes, Hasta Dios luego, bendiga. bendiciones. Bendiciones Bendiciones a a todos. todos. Bendiciones a Bendiciones. todos. Nos Rafael, vemos, te Dios quiero dar bendiga. mi teléfono, ¿sí? Rafa, Sí, claro que sí. por favor, anota mi teléfono porque Adelante, adelante, si no, Héctor. nunca nos vamos a conectar. Es 55 19 Sí, 72 14 24. 1424. Ok, ya está. Héctor Entonces, Lozano. sí, ¿Sale? Sale, dale, pues. Héctor. Manda un mensajito y nos ponemos ya en contacto, ¿sale? Dale, sí. Y pues Gracias, Eric. Gracias, Gracias a señores, todos. Gustavo. Bendiciones Jorge, a hasta luego. todos. Buenas Saludos noches, señores Arellano. Noche. Miguel Ángel, a gracias. todos, a todos. Ángel Samuel, Bendiciones. Dios les bendiga a todos. Gusto me haber estado con ustedes un rato. Gracias. dentro de 8 días es el varón y sus Claro, finanzas. de Ok, acuerdo. va a estar Aquí bueno estamos. también. Dale, Dios les bendiga y gusto, Bye. saludos a sus pastores. Gracias. Sí, de tu parte, yo les comunico. Gracias.